Daily Special, Tuna Salad, a solo $2. Submarine Factory presenta. Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Vamos a darles algunos datos de la entrevista de hoy. En noviembre de 2015, las autoridades del Seguro Social anunciaron el traslado de la cirugía oftalmológica del consultorio del Hospital General al Policlínico Sacamil. Desde entonces se ha venido enfrentando un conflicto que tiene como punto central el rechazo de parte del equipo médico a trabajar en Sacamil por considerar que no reúne las condiciones para atender como es debido a los pacientes. Esto, según datos, ha retrasado más de 2.000 cirugías. En este conflicto ha intervenido el Sindicato de Médicos del Seguro Social y hasta la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a conocer qué está pasando y en qué consiste el plan de ordenamiento quirúrgico en el que estaría contemplado este traslado. Con nosotros se encuentra el doctor Benjamín Vides, jefe de sala de operaciones del Policlínico Sacamil, el doctor Daniel Vázquez, jefe de medicina interna del Policlínico Sacamil, y el doctor Roberto Pineda, jefe de ortopedia del Hospital General del Seguro Social. Los saludamos a ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Canal 12. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, comencemos hablando sobre las condiciones en las que opera el hospital, el Policlínico Sacamil, que es parte de la controversia que se ha generado, y en qué consiste también el plan de ordenamiento quirúrgico del que han venido hablando las autoridades. Comenzamos. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Ernesto Vides, soy jefe de sala del Hospital Policlínico Sacamil. Desde noviembre, en realidad, el funcionamiento de los quirófanos del Policlínico Sacamil inició en julio del año pasado. Actualmente tenemos un año ya de estar laborando. Iniciamos con el programa de la cirugía ambulatoria. Este es un programa que da la oportunidad al paciente de una cirugía pronta, de no esperar tanto en agenda su programación de una cirugía electiva, y con los beneficios que da la tecnología, que dan los avances en la anestesia, de poder hacer un hospital de día o un hospital de corta estancia o un hospital, digámoslo, sin un ingreso, como tradicionalmente se ha venido haciendo a través de la historia de la medicina. Esto inició en julio con un protocolo de pacientes que se incluyen dentro del programa, porque no todos pueden ser candidatos, y la mayor parte de cirugías que se realizan, como ya lo dije, son electivas, consisten en vesículas, hernias, pequeños tumores de grasa, digamos, lipomas, varices, etcétera, etcétera. En noviembre del año pasado se nos trasladó el servicio de oftalmología, ¿verdad?, con todo su proceso de cirugía electiva, ya que es un tipo de cirugía, digámoslo, que cabe perfectamente en la definición de cirugía ambulatoria. Son procedimientos que se realizan en su mayoría, un 95-98% con anestesia local, y no imposibilitan al paciente para que pueda entrar el día de su cirugía, realizarse el procedimiento y poder ser dado de alta, ¿verdad?, sin ningún problema, únicamente con el tratamiento de su problema oftálmico, ¿verdad? Ustedes seguramente se preguntarán por qué se encuentra con nosotros el jefe de ortopedia del Hospital General del Seguro Social. Bueno, hay una situación importante, y es que, según las autoridades del Seguro Social, el movimiento de los laboratorios o de los quirófanos de oftalmología hacia el Policlínico Sacamil ha abierto la oportunidad para que se desarrollen otro tipo de operaciones dentro del Hospital General. Tal vez, doctor, si nos explica cómo funciona esto, cómo se da, por ejemplo, este movimiento y qué significa para una especialidad como ortopedia el que haya más espacio o que haya este movimiento de los quirófanos de oftalmología hacia el Policlínico Sacamil. Bueno, mencionar que el propósito definitivamente es tratar de dar una información a todos los derechohabientes en cuanto a lo que está sucediendo a nivel del general, y esto nace exactamente hace un año, en donde a nivel de la Dirección General se inicia un proceso de transformación y de cambios a nivel del instituto. Debido a la situación de que se ha estado implementando con el trauma a nivel nacional, esto implicaba hacer algunos cambios trascendentales para poder dinamizar, implementar un proyecto de optimización de los recursos, especialmente de las salas de operaciones. Tenemos que entender que el Hospital General es un hospital de tercer nivel. A nivel nacional recibimos referencias tanto del interior de toda la República
y se vuelve en un momento determinado necesario hacer algunos cambios que permitan realmente enfrentar toda esa demanda de pacientes que están llegando. En ese sentido, se inicia una transformación no solo en el área de optimización de recursos de sala de operaciones, sino también a nivel administrativo. Esto implica conformar un equipo de trabajo de las diferentes especialidades. Surge la necesidad de implementar el bloque quirúrgico como una visión del departamento de cirugía. Estos bloques quirúrgicos, vale la pena aclarar, es la unificación de un equipo de trabajo que implica las diferentes especialidades: cirugía general, neurocirugía, cirugía plástica, ortopedia, para poder tener un control, evaluar las dificultades que se están presentando y así hacer frente a las diferentes necesidades. De tal manera de que en ese proceso se necesita dinamizar la optimización de las salas, de los recursos. El Hospital General cuenta con 6 salas a nivel central, 3 salas a nivel de emergencia, a las cuales necesitamos darle un mayor dinamismo. En tal sentido, ya venía una preparación en cuanto a un proyecto que Sacamil tenía ya salas disponibles. Si ustedes recuerdan, Sacamil tenía un problema que no se podían aperturar estas salas. Se inicia el trabajo de aperturación de estos quirófanos y a través de estos bloques quirúrgicos se necesita implementar aquellas cirugías que son de menor riesgo para implementarlas en un centro de segundo nivel como es Sacamil. De tal manera de que las cirugías oftalmológicas en cierta medida permiten, por ser en su mayoría cirugías con anestesia local, poderlas atender. El 98% de esas cirugías se implementan a nivel de anestesia local y hay un 2% que necesitan una atención más específica para poder dar atención. De tal manera de que los datos son importantes también en este sentido. Exactamente. El trauma, como ustedes se darán cuenta, es el día a día que estamos viviendo a nivel nacional. Los accidentes de moto, los accidentes automovilísticos, de buses, etcétera. Necesitamos hacer frente a una demanda. Si vemos aquí una gráfica, por ejemplo, que viene reflejada desde el 2012, en donde los últimos datos reflejados del 2016 en estos últimos meses, la curva ascendente ya para los primer trimestres ha venido en aumento en relación al 2015. Los últimos datos que nosotros tenemos también es que las cirugías han ido en implemento. El quirófano que nos ha permitido tener disponibilidad en este momento, actualmente ortopedia solo tenía disponibilidad de un quirófano y uno en sala de emergencia. Teniendo la aperturación y optimizando este recurso, tenemos 2 salas disponibles, neurocirugía con un nivel de complicación y de necesidad de atender a aquellos pacientes que llegan politraumatizados con trauma cráneoencefálico. Tiene la disponibilidad de tener también 2 quirófanos casi durante toda la semana para atender a estos pacientes. Las cifras que estamos teniendo hoy en junio son de 308 cirugías que fueron atendidas especialmente solo en el área de ortopedia. En el área de neurocirugía andan 85 cirugías que se realizaron y esto va en aumento. En enero eran de 230 el promedio, andan entre 230 y 250 el rango. Sin embargo, ya en el mes de junio, 308 cirugías. Esto era necesario entonces implementar esa optimización de los recursos, de tal manera de que no es en un sentido pues tratar de incomodar a los colegas. Estamos tratando que ellos se incorporen a ese bloque quirúrgico precisamente para que como equipo podamos ir implementando y enfrentando la situación de trauma que estamos recibiendo. Muchas veces la población lo ve, lo percibe a nivel de las noticias, sin embargo el día a día que estamos viviendo es bastante complejo. Harán 2 años aproximadamente, 2014, ortopedia tiene el 7º nivel a cargo con 64 camas. Ya no daba abasto eso, llegábamos a niveles de 100 pacientes que tenían que estar
siendo distribuidos en los diferentes niveles del hospital y con la visión que a nivel de la administración, con la dirección general, se implementó un cambio que ha venido realmente a enfrentar esta necesidad. Ese cambio implicaba hacer cambios administrativos, cambios de visión también a nivel de trabajo, conformando un equipo. Entenderán que ya no podemos trabajar en una forma aislada y esto ha conjuntado un grupo de trabajo muy importante, de tal manera que hemos enfrentado esa atención a los pacientes, esa saturación de pacientes que teníamos con trauma se ha minimizado y ustedes pueden pues visitarnos, ¿verdad? O hacer una investigación de tal manera que no teníamos recursos de camas disponibles para atender a estos pacientes. En la actualidad estamos dando altas casi hasta 19 pacientes atendidos con una disponibilidad de camas que andan por las 20 camas de las 64, sí, los que nos permite atender las referencias y atender también al paciente que llega con trauma. En general, esa es parte de lo que el servicio trauma destacado, ortopedia, para poder entender y hacer ver que sí hay una situación bastante difícil, pero que se ha ido conformando estos equipos de trabajo del bloque quirúrgico. Doctor Vázquez, existe una situación respecto a los hospitales de tercer nivel y de segundo nivel. Quizás si le explicamos a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana qué significa, por ejemplo, un hospital de tercer nivel y uno de segundo nivel, porque es ahí uno de los puntos, porque, por ejemplo, las quejas de los oftalmólogos decían, bueno, no podemos hacer operaciones en un hospital de segundo nivel cuando tendrían que hacerse en uno de tercero, que reúnen mejores condiciones para poder trabajar. Bueno, buenos días, claro. Este concepto de dividir a los hospitales en base a niveles, ¿verdad?, es un concepto que ha ido cambiando históricamente. Sin embargo, en términos generales, se considera que un hospital de tercer nivel es aquel que dentro de sus instalaciones tiene a la disposición inmediata áreas de unidad de cuidados intensivos y un equipo multidisciplinario para atender complicaciones importantes. Mientras que un hospital de segundo nivel, si bien tiene ciertas características de complejidad en cuanto a especialidades médicas, pero no cuenta con una área de cuidados intensivos. En ese sentido, pues, es importante retomar lo que se ha estado mencionando en cuanto a la complejidad de riesgo de las cirugías que se están en mención. Estas cirugías, como se ha mencionado, tienen un bajo riesgo. La mayor parte de ellas son anestesia tópica la que se requiere. Por lo tanto, se prevé en la evaluación preoperatoria que el riesgo que conllevará a uno de estos pacientes pues es menor. Sin embargo, pues todas las complicaciones, ¿verdad?, todas las cirugías, perdón, reúnen alguna complicación, algún riesgo de complicación, y por lo tanto cada centro debe tener un plan para poderlas sacar adelante. Y en ese sentido, la cirugía ambulatoria pues realmente no requiere que tenga un tercer nivel, si lo llamamos así, a tener una unidad de cuidados intensivos, sino más bien un equipo entrenado y preparado para poder sacar adelante una complicación médica derivada de un acto quirúrgico. Para que ustedes puedan comprender mejor esta situación que está enfrentando el área de oftalmología del Seguro Social, tenemos a continuación una nota donde, bueno, la gente del CIMETRIS explica cuáles son las observaciones que ellos tienen a este traslado de quirófanos o traslado de cirugías del Hospital General al Policlínico Sacamil. Vamos a escuchar a continuación y luego continuamos con nuestra conversación. La gremial de médicos de El Salvador alzó la voz nuevamente para condenar a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social porque desde su punto de vista siguen sin cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar el derecho a la salud para los pacientes de oftalmología. Se ha dicho hasta la saciedad, que el verdadero problema no es simplemente una ubicación geográfica de un quirófano, es el hecho de contar con los recursos humanos y los recursos tecnológicos suficientes y adecuados para responder ante pacientes que no son en nada fáciles de tratar. En repetidas ocasiones el director Ricardo Sea ha manifestado que todo se debe a una supuesta comodidad de parte de los médicos, declaraciones que son rechazadas por los sindicalistas, quienes hablan de despidos injustificados.
Y no lo estamos diciendo nosotros ya como médicos, lo está diciendo la Sala de lo Constitucional, porque son tan responsables que se han preocupado por esta situación tan apremiante que estamos viviendo en el seguro, los derechohabientes, y por eso pone una medida cautelar. Y no se ha hecho absolutamente nada. Cuando ellos dicen que es capricho, no solamente están ofendiendo a los colegas médicos, sino también a la Sala de lo Constitucional, porque no han cumplido las órdenes que ellos han girado. Otra cosa, las opiniones han sido vertidas por colegas, con mucho respeto a todos los compañeros, pero no son oftalmólogos. No son los mejores para opinar qué es lo conveniente o lo no conveniente para los pacientes. La controversia surgió con la negativa de los médicos oftalmólogos del Seguro Social de realizar cirugías cuando los quirófanos fueron movilizados del Hospital General al Policlínico Sacamil, decisión que según estas personas ha permitido únicamente 361 intervenciones en 6 meses, cuando el promedio es de 400 operaciones mensuales. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. De esta diferencia de puntos de vista entre los oftalmólogos y las autoridades del Seguro Social estamos conversando esta mañana precisamente con médicos que trabajan en el Seguro Social y que tienen, manejan áreas, por ejemplo, jefaturas, y que, nos están dando su punto de vista sobre esta situación. La gente de Simetriz decía, doctor Vides, que, por ejemplo, no hay retinólogos que puedan atender complicaciones que en determinado momento puedan llegar a presentarse durante las cirugías de ojos. ¿Qué nos puede decir usted sobre esta situación y sobre esta queja en específico? Sinceramente, el instituto cuenta con 4 médicos retinólogos, 2 médicos retinólogos que están realizando procedimientos quirúrgicos programados y de emergencia, y cuenta con otros 2 médicos retinólogos que están exclusivamente dando consulta médica en consultorios de especialidades. Inicialmente, claro que fue difícil poder atender las emergencias, máxime cuando el colega se negaba a realizar los procedimientos. Eso obstruyó definitivamente la calidad de atención de los pacientes oftalmológicos, pero al día, por ejemplo, glaucoma, por mencionar una subespecialidad dentro de ojos, igual que retina, lleva a sus pacientes al día. No hay lista de espera de glaucoma. El glaucomatólogo que tenemos que programa sus cirugías en el policlínico tiene la lista, no tiene pacientes de espera. Si los retinólogos están trabajando en el Policlínico Sacamil. Así es, déjeme explicarle. Los pacientes se programan desde consultorio de especialidades. En consultorio de especialidades el paciente se ve en la consulta inicial, ¿verdad?, por la patología que tenga oftálmica. El médico que lo atiende programa a este paciente para catarata, retina, glaucoma. Él es el encargado de hacer las evaluaciones pertinentes o indicar las evaluaciones, así es, indicar las evaluaciones pertinentes para que este paciente se encuentre en el momento óptimo para poder realizar una cirugía programada. Cuando este paciente pasa todos los filtros de evaluación por cardiólogo, por neumólogo, por endocrinólogo o lo que amerite según su condición, este paciente es programado y llega al Policlínico Sacamil y entra a nuestra red de atención, ¿verdad?, de la admisión del paciente, la preparación del paciente, la recepción en el quirófano. En el quirófano se realiza su procedimiento porque el paciente ya viene hasta con evaluación de anestesia, ¿verdad?, que es importante, y el procedimiento se realiza según se programa, ¿verdad? Todos estos pacientes, como le digo y hago énfasis, son programados y son, si no tienen las condiciones médicas para poder ser operados, no se operan hasta que llegue el momento preciso en el que pueden serlo, ¿verdad? Entonces, las emergencias que han surgido con necesidad de presencia del retinólogo, pues se llama al médico tratante, él evalúa al paciente y realiza los procedimientos en Policlínico Sacamil. Hay algunos procedimientos de emergencia que se pueden hacer en el Hospital General. El Hospital General también cuenta con un microscopio, ¿verdad?, y es instrumental para atender algunas de las emergencias. Yo quiero aclarar también y mencionarlo aquí, quizás es prudente, en cuanto a la consulta o la explicación que dio el doctor ¿verdad?, Vázquez por lo de las cirugías o los hospitales de segundo y tercer nivel, y mencionarles que la ausencia, digámoslo así, de infraestructura de una unidad de cuidados intensivos en el Policlínico Sacamil, ¿verdad?, no desvirtúa o no desmerece la calidad de atención que pueda tener un paciente de oftalmología. ¿Por qué? En los últimos 3 años, y eso hay que mencionarlo también,
no ha habido ningún ingreso de pacientes a una unidad de cuidados intensivos por un problema oftalmológico. Los problemas oftalmológicos no son tan graves que puede llegar a un paciente a ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. No. El problema ocurre cuando una patología a la par del problema oftalmológico se descompensa. O sea, exactamente por un problema quirúrgico, ¿verdad? No ha habido necesidad de ingresar a un paciente de oftalmología en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital General. Y está la estadística, ¿verdad? Están los datos donde ahí se puede ver que ningún paciente de oftalmología ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos en los últimos años. Y este servicio lo presta el Hospital General. O sea, si nosotros tuviéramos una complicación, ¿verdad?, como puede ocurrir en el Hospital Amatepec, como en el Hospital de Santa Ana, con que ellos cuentan con unidad de cuidados intensivos, se puede referir al paciente al Hospital General y es dentro de la institución. O sea, que no podemos decir que el paciente está descubierto o desatendido, ¿verdad? Bueno, datos importantes que ustedes están conociendo esta mañana a través de la entrevista de Hechos AM. A esta hora vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más, así que continúen con nosotros. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Si usted quiere participar en el tema que estamos hablando esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM, le invitamos a que lo haga a través de nuestro perfil de Facebook. Ahí tenemos una pregunta. ¿Qué piensa usted del conflicto que viene enfrentando desde noviembre de 2015 el área de oftalmología del Seguro Social? Más adelante, por supuesto, vamos a conocer los resultados y los comentarios de las personas que se han tomado su tiempo para opinar sobre esta situación que obviamente pues afecta en determinado momento a todos los derechohabientes del Seguro Social. Hay un dato importante que me gustaría que habláramos y es la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde habla que el seguro debe garantizar la debida atención a los pacientes. Doctor, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están sintonizando a esta hora y que tal vez han leído o que se han enterado de esta resolución que emitió la Sala de lo Constitucional? Bueno, aquí hubieron dos situaciones que se definieron. La Sala menciona primero reincorporar al colega, al jefe del departamento de oftalmología, lo cual ya el día lunes 4, esto por confirmación del doctor Sea, se había realizado. El segundo elemento que menciona la sala es el hecho de que se pudiera evaluar la reinstalación del servicio siempre y cuando no afectara al derechohabiente que implicaba la atención a las otras pacientes, a las otras especialidades. En ese sentido, hay una resolución que ya fue incorporado el colega y la segunda es que no podemos menoscabar la atención también, como hemos mencionado anteriormente, de la atención a los otros pacientes con más complejidad. Yo creo que vale la pena mencionar que tenemos que ir avanzando realmente en el proceso de cambios que una institución tiene. Por años el seguro ha estado pues inmerso tal vez en una situación que se necesitaba implementar en un reordenamiento, una reorganización. Los tiempos lo demandan. El hospital o la salud en nuestro país es dinámico, va cambiando, se va transformando y necesitamos realmente ir generando un ordenamiento que es lo que a través de los bloques quirúrgicos que se están implementando, occidente, oriente y no digamos el centro, para ser efectivos y eficaces en la atención del derechohabiente. Definitivamente es un proceso, alguien podrá decir, bueno, la cantidad de esperas de pacientes para procesos quirúrgicos es grande. Pues precisamente por eso es que estamos tratando de aportar y dejar realmente un ordenamiento y el Departamento de Cirugía, a través del doctor Romualdo, ha ido implementando este programa. La administración está anuente también para poder dar todos aquellos insumos. Y vale la pena mencionar también que los servicios quirúrgicos que se están dando en Sacamil, las salas de operaciones que tienen son salas de operaciones que son recientes. El segundo elemento es que todo el equipo que se necesita, microscopio instrumental, ha sido trasladado completamente hacia el Hospital Sacamil, al Policlínico Sacamil, y en emergencia del Hospital General se atienden precisamente emergencias, algunas suturas de retina, de córnea, perdón, y
tratamientos de choque, de tal manera de que también están con todo el insumo necesario. En el caso de las especialidades que hemos hablado, como neurocirugía, están haciendo ya cirugías de alta complejidad, de mínima invasión para tratar tumores cerebrales, y cada especialidad que a través del bloque quirúrgico se está implementando se ha ido avanzando. Y esto es necesario realmente en los siguientes años ir haciendo cambios administrativos. Vale la pena mencionar que este equipo de trabajo a nivel del Hospital General creo que es un modelo de atención que, bueno, las autoridades tienen que poner un poquito de ojo en ese sentido. Uno, porque las personas a nivel y vale la pena mencionar la dirección y la subdirección del Hospital General, con un doctor Villalobos muy incorporado en su celo por ver un cambio, la doctora Celina de Cáceres, que también ha implementado un programa administrativo eficaz, de economía, pero también de aportar y de apoyar a las diferentes especialidades. Nosotros hemos visto, y esto es palpable, que en el último año, en los últimos meses ha habido una transformación, ha habido un dinamismo del hospital, y eso ha permitido atender esos 308 pacientes de trauma que llegan, pacientes complejos, fracturas, trauma cráneoencefálico, fractura de miembro superior, fractura de miembro inferior, que tenemos que resolverlos en forma inmediata. Se ha implementado un programa de atención de llamadas para dar un poco más de beneficio al colega, de tal manera que un paciente que llegue en el turno el turno se recibe a las 7 de la noche, 12 horas. Hay un equipo de trabajo de 2 colegas que están precisamente solo para atender a estos pacientes, en el caso de trauma. Hemos visto resueltos pacientes que han llegado, se operan de una forma inmediata, esto ha bajado costos, disponibilidad de camas, menos complicación de pacientes que se puedan infectar, de tal manera de que estamos implementando o se está implementando un programa para hacer una transformación real. Este tipo de administración, pues hay que estar un poquito atentos y ser un modelo que pueda ir involucrando a las diferentes instituciones del seguro. Un dato importante tal vez para los derechohabientes, doctor Vides, es la pregunta que se estarán haciendo a esta hora. Las cirugías y todos los procedimientos que se hacen en el Policlínico Sacamil cumplen, por ejemplo, con los requisitos y con los estándares establecidos por organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro que sí. Cada vez que se apertura un quirófano dentro de la institución, hay digamos, un comité o hay una parte dentro de la institución que se encarga de infraestructuras, del diseño del quirófano, inclusive de las correcciones que se le tienen que hacer si algo no está bien diseñado. Todo el proceso de la apertura de las salas del Hospital Policlínico, que inició en un proyecto que tuvo sus peros y tuvo un poquito de dificultad para poder entregarse como se deseaba, tuvo una revisión en los últimos 2 años previo a la apertura, en el que médicos del bloque quirúrgico fueron y revisaron las salas, ¿verdad? Un equipo incluyendo al actual jefe de oftalmología, ¿verdad? Que ya está restituido o reinstalado, y dieron su opinión, sugirieron qué modificaciones debían de hacerse y se efectuaron, ¿verdad? Además de eso, el Consejo Superior de Salud tiene una norma, un checklist de todas las condiciones que tienen que reunir un quirófano para ser aperturado. Sin embargo, ellos mismos mencionan que aún cumpliendo todos los checklists o todos los ítems que esa lista conlleva, el Instituto Salvadoreño no necesita, ¿verdad?, una aprobación de este tipo, porque es una entidad semiautónoma destinada o ¿cómo se dice?, que se encarga de proveer salud, ¿verdad? Sin embargo, contamos con esa revisión también del Consejo Superior, en el que alcanzamos todos los puntos, ¿verdad?, con solvencia para poder aperturar un quirófano. Aunado a eso, el traslado de la tecnología que teníamos en el Hospital General, microscopios, láser, facovitrector, instrumental quirúrgico y el personal de enfermería que se trasladó junto con eso, más la nueva tecnología que se adquirió a finales de año, un nuevo faco, un nuevo microscopio. Recién la semana pasada recibimos el nuevo endoláser,
¿verdad? Para poder continuar con las cirugías de retina, nuevo instrumental que se ha ido invirtiendo, pues, ¿verdad? En mejorar la calidad. Esta dirección general está bien comprometida, ¿verdad? En poder darle una atención adecuada al paciente de oftalmología. Ahora bien, el año pasado, por ejemplo, al hacer un balance sobre las operaciones oftalmológicas en el Seguro Social, las autoridades hablaban de alrededor de 1.200, es decir, estamos hablando de un promedio de 100 cirugías o de 100 operaciones por mes. ¿Cómo va el panorama, por ejemplo, para este 2016? ¿Ha cambiado la atención? ¿Es más numeroso la cantidad de operaciones que se están haciendo? Fíjese que tuvimos una desaceleración con el traslado. Hay que decirlo, la ausencia de médicos que querían realizar sus procedimientos definitivamente impactó de alguna manera en el número de procedimientos que se realizaban, con una tasa de suspensión que se elevó como nunca antes se había visto en la institución. Sin embargo, con los pocos oftalmólogos que se quedaron atendiendo a los pacientes y la incorporación de nuevos oftalmólogos, actualmente son 11, se ha vuelto casi a retomar la producción que llevábamos hasta antes de este problema. Para mencionarle, actualmente llevamos 458 cirugías de enero a la fecha realizadas por este grupo de oftalmólogos. Tenemos 7 retinas, que como ha sido difícil también la incorporación de los retinólogos, pues no hay mucha producción de retina, y nada más hemos atendido 4 emergencias, ¿verdad? O sea que el panorama, como usted mismo lo dice, es promisorio, ¿verdad? Para el final del año, porque si esto llevamos a la mitad, estamos hablando de 500 cirugías más o menos, bien podríamos llegar a las 1000 o quizás un poquito más, ¿verdad? Doctor Pina, durante toda la entrevista usted está hablando de este plan de ordenamiento y bueno, de procedimientos quirúrgicos que a veces para las personas que nos sintonizan y que tal vez son derechohabientes del Seguro Social les es difícil entenderlo. ¿Cómo debemos entender nosotros como derechohabientes del seguro, como usuarios y como personas que necesitamos la atención que ustedes como médicos y como especialistas brindan ante todo este cambio y toda esta situación que se ha venido dando y que se ha prolongado, bueno, desde noviembre, del 13 de noviembre del año 2015 y que ya estamos a julio de 2016 y que todavía se sigue hablando de este tema, pero ¿cómo debemos entender nosotros el plan de las autoridades del seguro, este plan de ordenamiento, este plan de reordenamiento de cirugías y de ordenamiento incluso de pacientes de acuerdo a la gravedad? Bueno, este plan lleva recomendables, como lo hizo la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en cuanto a las cirugías seguras. Esto implicaba realmente atender estas recomendaciones que permitieran hacer un plan, y ese reorganización implica en todos los departamentos que de una u otra manera necesitan una atención al derechohabiente. Esto implica realmente un proceso de transformación en donde la manera de dar directrices ya no pueden ser en una forma verticalizada, tiene que conformarse un equipo de trabajo de tal manera de que, aunado a ese equipo de trabajo, todas las dificultades se puedan ir atendiendo y haciendo las recomendaciones pertinentes. El derechohabiente tiene que tener un poquito de paciencia, pero esperamos que en los siguientes años se estén implementando procedimientos y programas como es el programa que ya SACAMI lo está implementando en cirugía general, que son las cirugías ambulatorias. Hay algunos procedimientos como por ejemplo en el caso de ortopedia, en el caso de cirugía general, hernias, ortopedia, cirugías artroscópicas por traumas a nivel de articulaciones, en donde el paciente va a poder ingresar en la mañana y en la tarde darse de alta. Hay otros programas también que se están implementando y se están ya estudiando, como es el paciente ortogeriátrico, el paciente con fracturas de cadera, que necesitamos disminuir la estancia hospitalaria. En la actualidad, de 3 semanas que teníamos, hará 2014, de estancia hospitalaria un paciente con fractura de cadera, en la actualidad hemos disminuido a 10 días y en algunos casos hasta en 6 días se ha resuelto su problema. En el caso de neurocirugía, esa atención de pacientes que tienen lesiones a nivel cerebral, alguna hernia discal, se están resolviendo precisamente por la implementación de un recurso, de una sala que nos ha permitido implementar. Probablemente no sea suficiente, ahí tenemos que también como bloque, y es el contrapeso que estamos haciendo la administración también para recibir todos los insumos,
para recibir las cirugías modernas que actualmente se hacen. Por ejemplo, a nivel de cirugía general y a nivel del mundo se están haciendo ya cirugías por robóticas, ¿verdad? Ya se están implementando un equipo de trabajo a nivel del departamento de cirugía para echar a andar un programa en los próximos años de cirugía robótica que implica cirugías de máxima seguridad, más específicas para minimizar los errores humanos, de tal manera de que se va avanzando. Claro, para el país que no tiene muchos recursos realmente, esto es un gran avance. Tenemos que entender que por años el Seguro Social, y yo voy a decir acá claramente, yo no me formé en el seguro, ya llevo 30 años, ya voy de salida, sin embargo, en relación a la medicina, tanto quirúrgica y en las diferentes áreas médicas, ha ido a la vanguardia. Hemos implementado las cirugías de reemplazos articulares. Mencionaba las cirugías de microcirugía que está haciendo cirugía plástica, es algo tremendo al ver ustedes los casos que llegan y cómo se están resolviendo, de tal manera de que eso es lo interesante del área médica. Yo creo que, y respeto la opinión de los colegas, yo he estado con ellos también en un momento determinado haciendo eco a algunas situaciones que creemos que son válidas mencionar. Sin embargo, tenemos que ir rompiendo paradigmas, tenemos que avanzar, tenemos que ir modernizando, tenemos que ir en la actualidad, porque la medicina, la cirugía es dinámica, cambiante en el mundo, y el derechohabiente tiene que investigar, que informarse, son ellos los que realmente van empujando realmente al área médica para poder, y a las instituciones que dan servicio, para que se les brinde el mejor servicio. De tal manera de que muchos pacientes han sido beneficiados en este sentido. Yo creo que si hiciéramos una investigación y así con mucha franqueza ellos pudieran hablar de cómo, por lo menos a nivel del general, el hospital ha ido dando un salto de calidad. Tal vez no hemos llegado a la perfección, de acuerdo. Sin embargo, creemos que si nos incorporamos a formar estos bloques, a hacer un cambio en la manera de cómo se está dando la medicina en la actualidad, podemos dar un mejor resultado al derechohabiente. Y a ellos nos debemos como médicos en primer lugar, esa es nuestra razón. Si no hay pacientes, pues el médico realmente no avanza. De tal manera de que ese es el aporte que pudiéramos mencionar al respecto. Doctor Vázquez, hablemos del Policlínico Sacamil. ¿Qué otras especialidades atienden? Porque hasta ahora, bueno, parece que solo atendieran gente que tiene problemas de visión o que tiene problemas que necesita tratamientos de cirugía oftálmica. Pero ¿qué otras especialidades atienden? Porque es importante que el derechohabiente conozca los servicios que ahí prestan, porque con todo lo que se ha dicho, hasta cierto punto puede generar hasta temor, ¿no? El asistir a ese centro de asistencia del Seguro Social. Correcto. El Policlínico Sacamil empezó ya su funcionamiento como policlínico a partir del 2013. Hasta esa fecha únicamente se atendía una unidad médica, es decir, consulta médica general. Teníamos un poco de especialidad como por ejemplo medicina interna, ginecología, cirugía general únicamente a nivel de consulta. A partir del 2013 ya se aperturó en primer lugar el servicio de hospitalización de medicina interna destinado para la atención de pacientes con problemas médicos como por ejemplo neumonía, diabetes descompensada, problemas relacionados con la hipertensión arterial. Y a la par del servicio de medicina interna ya empezó a funcionar también la unidad de máxima urgencia para complementar los servicios de emergencia. Por lo tanto, desde esa fecha, desde el 2013 hacia acá, el Policlínico a través de la institución debería garantizó ¿verdad? El hecho de que los pacientes que se presentaban a la medicina de emergencia, a la máxima urgencia, fuesen atendidos por profesionales preparados y entrenados para ello. En la actualidad, el 100% de los médicos internistas de planta del Policlínico Sacamil están entrenados en la atención de pacientes con emergencias cardiovasculares, ya sea derivadas de un problema médico o como complicación de un acto en el cual han sido llevados a una cirugía. Además de ello, pues recientemente se ha incorporado también la sala de partos y puerperio. El año anterior ya se habilitó para su funcionamiento y a este momento pues ya prácticamente está funcionando casi en su totalidad.
Junto a ello nació también el servicio de neonatología para la atención, ¿verdad?, de los recién nacidos que nacieran ahí en nuestro centro y que tuvieran definitivamente una atención integral a cada uno de los pacientes. Entonces, en ese sentido es importante también dejar claro que, como desde el 2013 ya el servicio de medicina interna fue corroborado, pues hay 24 horas al día de atención por médicos internistas que dentro de su formación profesional pues reciben un entrenamiento en la atención de emergencias médicas. Por lo tanto, pues es importante que la población también sepa que contamos definitivamente, en el caso de que hubiese alguna complicación oftalmológica, contamos con el equipo médico y paramédico que está entrenado para poder sacar adelante a un paciente. Ahora bien, probablemente lo que surge en cuanto a la confusión de que si esto debe ser atendido en un segundo o tercer nivel es por el cuidado posterior que debe recibir un paciente. Y en ese sentido, una complicación cardiovascular mayor, como puede ser un infarto, como puede ser un paro cardíaco que se presente, definitivamente que el paciente requiere una atención posterior a su atención inmediata en unidad de cuidados intensivos. Y para ello pues existe también todo un protocolo de traslado de un paciente que ya fue reanimado y que pues se lleva a un centro de mayor complejidad. Es decir que el Policlínico Sacamil sí cuenta con el equipo tanto humano como técnico en cuanto a equipo médico para poder sacar adelante una complicación y en el caso de ser requerido trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Doctor Vides, aclaremos una situación, porque la gente del Sindicato de Médicos decía, por ejemplo, que ha habido infecciones, ha habido pérdidas incluso de un ojo en una paciente, pérdida de visión, decían, por situaciones que se han dado dentro del proceso de atención en el Policlínico Sacamil. ¿Qué tan regular es que esto ocurra o puede pasar en cualquier hospital del seguro este mismo tipo de situaciones, independientemente si atiende al paciente en el general o en el Policlínico Sacamil? Sí. El porcentaje de complicaciones que puedan ocurrir por un procedimiento de este tipo, pues la literatura mundial establece un cierto porcentaje de aparecimiento de estas complicaciones. Estas complicaciones pueden ocurrir en Policlínico Sacamil, ocurrieron en el Hospital General en una tasa de mayor porcentaje que la que ha ocurrido en Sacamil, pueden ocurrir en el mejor hospital del mundo. O sea, una vez uno interviene o realiza un procedimiento quirúrgico en un paciente, está, ligado o propenso a poder tener una complicación. Sin embargo, pues todos los procedimientos se realizan con una técnica especializada, a través de los años perfeccionada, que disminuye, y a esto aunado la preparación adecuada del paciente, voy a volver a ser enfático, más el tratamiento antibiótico pertinente, disminuyen los riesgos de infección. Han ocurrido 3 complicaciones en el policlínico. Para los 500 pacientes que llevamos, ¿verdad? Yo considero que puede usted hacer su cálculo y más o menos estimar cuánto es el porcentaje de complicación. Sin embargo, y hay que mencionarlo para que la población lo sepa, una complicación de este tipo, como ellos lo han mencionado, que es la endoftalmitis, no ocurre por el procedimiento en sí. Tiene que ver en cierta medida el procedimiento que se realiza, pero hay otros factores muy propios del paciente, que pueden ser las enfermedades a la par de su problema oftalmológico, la diabetes, puede ser incluso la manera en que trate su aplicación de medicamentos, el ambiente en el paciente, al que el paciente más bien va después de su procedimiento, que pueden afectar presentarse, por lo cual puede presentarse la infección. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar vamos a conocer los resultados del sondeo que estamos realizando a través de Facebook y por supuesto las conclusiones de la entrevista de hoy. Ya regresamos.
Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista de esta mañana. Hemos estado hablando de las situaciones que están ocurriendo con el área de oftalmología del Seguro Social. Estamos hablando con médicos especialistas de las diferentes áreas. Doctor Pineda, me gustaría que tal vez le dijéramos al derechohabiente que nos sintoniza a esta hora, qué pasa, por ejemplo, con las atenciones en el Seguro Social, porque mucha gente tiene la impresión de que en el Seguro le dicen, no, venga hoy y luego regrese dentro de 6 meses. ¿Ha cambiado en parte esto o todos estos cambios que se están haciendo es para evitar este tipo de situaciones? Definitivamente, Manuel, como mencioné anteriormente, se está iniciando un proceso de transformación que debe involucrar las diferentes estructuras. En lo personal, como jefe del servicio de ortopedia, la visión ahí está plasmada en cuanto a minimizar los tiempos quirúrgicos. Esto implica los pacientes ortopédicos que están llegando a Atlacat, que son los pacientes de consulta externa y que llegan por algún proceso de artrosis de su rodilla, problemas de tipo meniscal, una rodilla que ha sido bloqueada, pues minimizar esos tiempos. Y se está trabajando con el Hospital Roma, precisamente. Roma es un centro especializado, si lo mencionamos, en donde las cirugías de alta complejidad de ortopedia se están llevando como reemplazos articulares, de tal manera de que es un proceso de cambios que tenemos que ir minimizando esos tiempos. Y esto no solo sucede acá, recién acabamos de estar con un congreso en donde médicos españoles, todos conocemos que la salud y la atención en España es socializado, todos tienen derecho a la atención. Hay un hospital en Madrid, por ejemplo, Escuela Marañón, que tienen cirugías que van con 1 año de... El Gregorio Marañón. Gregorio Marañón. Ellos tienen 1 año de retraso de los programas de cirugía. No estoy diciendo con eso que acá en el país estamos comparando una cultura, un país desarrollado como es España, en relación a nuestro país, en donde realmente si las cirugías van atrasadas 6, 7 meses, pues yo diría andamos bien. Claro, hay situaciones que tenemos que mejorarlas, pero para eso se necesita una reestructuración, reorganización, replantearnos, trabajar en una conformación de equipos como son los bloques quirúrgicos para poder dar atención al derechohabiente. Ahora bien, doctor Vides, durante esta situación que se ha venido enfrentando desde noviembre, la Dirección del Seguro Social se vio obligada a comprar cirugías o comprar atención por la parte privada. Esto ya no se está haciendo y se descarta que exista la posibilidad de que se vuelva a hacer. No. Como le explicaba, cuando hubo ausencia de los médicos que decidieron dejar de realizar sus procedimientos, sí la institución tuvo que echar mano de alguna manera de algún proceso externo a la institución para poder cubrir la demanda de los pacientes. Actualmente, con la incorporación de los 11 médicos que tenemos de la plantilla que está llegando a operar al policlínico, la compra de servicios privados ya no va a funcionar de esa manera, ¿verdad? Sino que se ha aperturado un proyecto de atención en el que se están reduciendo las listas de espera de aquellos pacientes que habían sido suspendidos, porque fíjense, llegaban pacientes de los colegas que la principal queja era que esta era la 3ª o 4ª vez que lo suspendían. Sí. Por X o Y razón, ¿verdad? Habían pacientes que se habían suspendido porque el médico no se había presentado, el médico estaba incapacitado, no había un instrumental, hacía falta algo. Entonces estos pacientes de alguna manera pues tienen su razón pues de quejarse, ¿verdad?, de tanta suspensión. Y para evitar estos procesos de queja y estos procesos de desatención, fue que se aperturó este proyecto de ampliación de servicios de oftalmología, específicamente para la catarata. La lista de espera de catarata hasta el inicio del conflicto andaba por más de 1000 pacientes esperando. Actualmente llevamos 270 cirugías realizadas en proyectos de ampliación de servicios, lo que ha disminuido, ¿verdad? Ha disminuido esta lista de espera. Esperamos poder completar la atención de estos pacientes y así pues dar siempre, como le digo, una buena calidad y oportuna, ¿verdad? Ahora bien, bueno, doctor Vázquez, las conclusiones desde su punto de vista, estamos llegando ya a la parte final. ¿Con qué mensaje le gustaría a usted que se quedaran, por ejemplo, los derechohabientes del Seguro Social, que es al final pues a quien se debe brindar la atención en las diferentes dependencias del Seguro Social? Sí, por supuesto. Específicamente con el tema relacionado a oftalmología, ¿verdad?
deben tener la confianza en nuestros derechohabientes de que en el Policlínico Sacamil existen las condiciones idóneas para poder realizar este tipo de cirugías. Contamos con los especialistas en el área de oftalmología, contamos con quirófanos equipados, con tecnología que incluso no está en otros hospitales en cuanto a oftalmología, ¿verdad? Y además con un equipo humano entrenado de apoyo en el caso de que alguno de estas cirugías pues se complicara, ya sea en menor o mayor riesgo. Por lo tanto, les insto nuevamente a que tengan confianza en cuanto a poder llevar su cirugía al Policlínico Sacamil. Disminuye el tiempo de espera para realizarlo, es atendido por los mismos especialistas que están programando las cirugías y pues como estas son en el ámbito ambulatorio generalmente, pues la recuperación es pronta, son procedimientos pocamente invasivos, la mayor parte de anestesia es de tipo tópica, así que básicamente la confianza que debe existir a poderlo realizar en el Policlínico Sacamil es prácticamente como si fuese en el quirófano casi del Hospital General. Doctor Vides, ¿qué le puede decir usted a los pacientes oftálmicos que están pendientes y que, bueno, están esperando su tratamiento y que van a ser, bueno, llevados ahí precisamente al Policlínico Sacamil? Sobre todo, por ejemplo, con el tema de las citas, porque una de las grandes quejas de la gente es, bueno, mire, lo que pasa es que me dan muy tardado la atención, me dicen, me programan para un día, luego me dicen que regrese porque el médico no está, o me dicen, venga dentro de 3, 4, 5 meses. Sí, se les puede dar la confianza pues de que la calidad de atención que van a recibir en el policlínico es la adecuada. Tenemos precisamente el comentario de José Remberto Beltrán. La verdad, dice, la cita bien lejos y los médicos a veces no llegan, y cuando llegan hay que hacer grandes colas. Eso es injusto. Solo una cosa, soy paciente diabético y me mandan a sacar cita y me la dan para el otro año, y lo mejor del caso que era de emergencia. ¿Qué le puede decir, por ejemplo, a este derechohabiente del Seguro Social? Sí, lo que pasa es que la atención en consultorio depende mucho de esas evaluaciones de las que estábamos hablando, ¿verdad? Para poder tener el visto bueno, digamos, o el pase para poder realizar un procedimiento. Entonces, algunas veces las citas sí están sobrecargadas, estamos trabajando, o la institución está trabajando para disminuir esas listas de espera de las consultas, no solo de oftalmología, sino que de otras especialidades. Primero, aperturando nuevas áreas, ¿verdad? Mejorando la rapidez de la lista de espera de las consultas y también educando a la población, ¿verdad? Porque la saturación de los centros de atención de segundo y de tercer nivel por pacientes que deberían de estar consultando en el primer nivel de atención también afecta a esta lista de espera, ¿verdad? Hay pacientes que llegan a consultar por cosas que pueden ser atendidas en un primer nivel, y esto hace que llegue a ocupar un espacio que debería ser para un paciente que está en otras condiciones o que realmente necesita la atención por especialista. Entonces, todos estos factores, como la educación a la población, la mejora de las áreas de atención, la humanización del personal, inclusive también para mejorar el trato, o sea, son parte de la política de la institución para este quinquenio. Así que esperamos que se puedan resolver prontamente. Bueno, llegamos al final de la entrevista de hoy. Agradecemos al doctor Vázquez, al doctor Pineda y por supuesto al doctor Vides que hayan venido a acompañarnos y a hablar sobre esta situación, bueno, que tiene la atención en el Seguro Social. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por venir a conversar. Gracias por la invitación. Gracias. Éxitos. Así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este día. Por supuesto, les agradecemos a todos ustedes que se han conectado a través de Facebook y que están pendientes siempre de la programación de Canal 12. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Ya regresamos en unos minutos. Daily Special, pollo teriyaki a solo $2. Submarine Factory presentó